El 1 de septiembre de 1983, un caza soviético derribó un Boeing 747 coreano sobre Sajalín, causando la muerte de 269 personas, incluidos pasajeros y tripulación. La catástrofe aérea fue un evento emblemático y un punto de inflexión en la Guerra Fría. No solo provocó un escándalo mundial de gran magnitud, sino que también llevó a un agravamiento sin precedentes de las ya complicadas relaciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Esta tragedia es bien conocida, pero pocos saben que el Boeing de Sajalín está lejos de ser el primer avión civil derribado por los valientes artilleros antiaéreos soviéticos. 5 años antes, en abril de 1978, atacaron otro avión de pasajeros sobre la península de Kola, y solo gracias a una feliz casualidad, así como a la enorme habilidad de los pilotos, se logró evitar numerosas víctimas. Lo más sorprendente es que ambos aviones derribados por misiles soviéticos pertenecían a la misma compañía coreana, Korean Airlines. Así que vamos a analizar qué sucedió en ese vuelo del Boeing coreano, por qué terminó en el espacio aéreo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y cómo actuaron los militares soviéticos en esa situación. Soy Semyon, inicia Mega Shot Televisión. Iba a Odessa, pero llegó a Gerson. Esta historia ocurrió el 20 de abril de 1978, cuando un Boeing 707 de la aerolínea coreana Korean Airlines despegó en su ruta habitual de París a Seúl. En el camino, tenía programada una escala para repostar en Anchorage. A bordo del avión había 97 pasajeros y 12 miembros de la tripulación. El comandante de la aeronave era Kim Chang-kyu, de 46 años, un piloto sumamente experimentado, coronel retirado de la Fuerza Aérea y veterano de la Guerra de Corea. Durante mucho tiempo, el vuelo transcurrió con normalidad. El avión sobrevoló sin problemas Gran Bretaña, el Atlántico Norte y Groenlandia, pero después comenzaron los problemas para la aeronave. En la zona del polo norte magnético del planeta falló el equipo de navegación, el semicompaso giroscópico. Según otra versión, la tripulación cometió un error en los cálculos al tomar valores incorrectos de declinación magnética. Lo peor es que los pilotos no notaron el error y siguieron el vuelo. El Boeing además se desvió de la ruta, giró a la derecha e inició una maniobra. Trazando un gran arco, voló prácticamente en dirección opuesta, hacia el sur, en dirección a la frontera soviético-finlandesa. Después de sobrevolar Svalbard, el avión comenzó a acercarse rápidamente a las aguas territoriales soviéticas. Incidente en la península de Kola, la defensa aérea soviética detectó el avión a 400 kilómetros de la frontera de aguas territoriales. El objeto se movía a gran velocidad en dirección a Severomorsk y Murmansk a una altitud de 9 kilómetros, sin responder a las señales de identificación estatal. Luego, Moscú dijo que intentó contactar al avión varias veces, pero supuestamente no respondieron. Claro, lo creemos. Pregunta retórica. Bueno, ¿está bien? Los oficiales de defensa aérea no podían entender exactamente qué se les venía encima. Se estaba acercando. Comenzó un verdadero caos. Se sugirieron varias versiones. Sobre un avión de la aviación naval, cuya tripulación olvidó cambiar el código de identificación. Sobre un An-12 que regresaba desde el mar de Barents. Sobre un avión de reconocimiento Tu-95, el piloto del 265º Regimiento de Cazas, Sergei Slobodchikov, recordaba: «La sorpresa me esperaba cuando empecé a escuchar la radio. Había un alboroto tremendo. Escuchaba tanto a Murmansk como a Petrozavodsk. Todos gritaban, todos daban órdenes. Mientras discutían, gritaban y colgaban teléfonos de los jefes. Un extraño intruso entró en el espacio aéreo soviético. Para interceptarlo, se envió un caza Su-15TM del 431 Regimiento Aéreo pilotado por el capitán Alexander Bosov. ¿Qué pasaba a bordo del Boeing? Los pilotos notaron que volaban en la dirección equivocada. Incluso antes de llegar a la frontera con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, intentaron comunicarse con tierra, pero todos sus intentos fueron en vano. El hecho de que definitivamente no estaban en Alaska, la tripulación lo entendió completamente cuando sobrevolaban Murmansk. Era muy diferente a cualquier ciudad canadiense o estadounidense. Alexander Bosov se acercó al infractor e inmediatamente lo identificó como un avión de pasajeros. Informó que veía hojas de arce en el avión, lo que causó gran alboroto en la tierra. Un avión canadiense de la OTAN había penetrado profundamente en territorio soviético.
Luego, sin embargo, Bosov se corrigió y dijo que en el fuselaje había una inscripción con caracteres asiáticos y en la cola la imagen de una cigüeña. Se evidenció que un avión de pasajeros violó el espacio aéreo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y no se logró comunicación entre ambos aviones. Fuentes soviéticas afirmaban que el caza de Bosov agitó las alas varias veces al infractor, intentando que el avión de pasajeros lo siguiera. Cómo fue en realidad, no se sabe, pero después de un tiempo, el Boeing cambió de rumbo y se dirigió hacia Finlandia. Quedaban aproximadamente 80 kilómetros hasta la frontera, unos 6 o 7 minutos de vuelo, pero el capitán del Boeing surcoreano, Kim Chang-kyu, describió los hechos de manera muy diferente. Él afirmaba que vio al caza soviético, le hizo señales con las luces de la aeronave e incluso intentó comunicarse con él en la frecuencia internacional. Lamentablemente sin resultados, estos intentos fueron registrados por la Torre de Control de Tráfico Aéreo de Finlandia. Según testigos, en tierra tardaron mucho en decidir qué hacer con el avión. Al piloto le daban órdenes simultáneamente desde el puesto de mando de la Defensa Aérea del Ejército y desde el puesto de mando del cuerpo, y a menudo estas órdenes se contradecían entre sí y se alternaban con amenazas de llevar al piloto ante un tribunal militar. Bosov recibió la orden de atacar y destruir al intruso porque su avión casi se quedaba sin combustible. Para honrar al piloto soviético, él intentó por todos los medios disuadir a sus superiores de esa idea, al parecer no queriendo convertirse en asesino de civiles inocentes. En el ejército hay una orden a corta distancia. El caza lanzó 2 misiles al Boeing. Uno falló y el otro arrancó parte del ala izquierda, dañó un motor y causó la despresurización de la cabina. Las esquirlas del misil mataron a 2 pasajeros. Luego, el avión perdió altitud rápidamente y desapareció de los radares soviéticos. Un fragmento del ala fue detectado por los radares y lo confundieron con un objeto peligroso, un misil o un contenedor con equipo de espionaje. Enviaron otros 2 cazas para interceptarlo. El Boeing dañado descendió de 9 kilómetros a 700 metros y entró en las nubes. Bosov lo perdió de vista y no pudo seguir la persecución porque a su avión le quedaba poco combustible. Para perseguir al intruso enviaron varios cazas más al cielo. Al final hallaron el Boeing, que volaba a 500 metros buscando dónde aterrizar. Y luego, los pilotos soviéticos fueron testigos de un verdadero milagro, digno de un lugar de honor en la historia de la aviación, el milagro de Karelia. Muchos han oído del milagro en el Hudson, cuando la tripulación aterrizó un avión sin motores en el río Hudson, Nueva York. La habilidad de los pilotos salvó la vida de 150 pasajeros. Más tarde, en Hollywood, hicieron una película bastante buena basada en esta historia, con Tom Hanks en el papel principal. Lo que sucedió la noche del 20 de abril de 1978 en Karelia es aún más impresionante que los hechos estadounidenses y merece un buen guión. Después de ser alcanzado por un misil soviético, el Boeing estuvo volando en círculos a baja altura durante 1 hora y 40 minutos, consumiendo combustible e intentando encontrar al menos algún lugar para aterrizar. Cruzó toda la península de Kola y ya había entrado en Karelia. Finalmente los pilotos aterrizaron su avión sobre el hielo del lago Karpijärvi cerca de Louji. Cómo lo lograron sigue siendo un misterio, ya que el aterrizaje fue a las 23:05 horas de Moscú, en total oscuridad. Además, sin un ala, un motor fuera de servicio, hidráulica dañada y un agujero en el fuselaje. No está claro cómo los pilotos lograron distinguir una zona más o menos plana, lo suficientemente grande para aterrizar un enorme avión de pasajeros. La tripulación contó que casi se estrellan al intentar aterrizar en vías del tren, creyendo que era una autopista. Luego buscaron un lago con orilla recta. Uno tenía una línea eléctrica, otro una isla en el centro, y solo el tercero cumplía los requisitos. El avión aterrizó con el tren de aterrizaje desplegado en medio del lago, rodó sobre el hielo y se detuvo en la orilla. Los pasajeros del avión tuvieron suerte otra vez. Esa primavera en Karelia llegó tarde. A fines de abril, el hielo del lago era tan fuerte que soportó el peso del Boeing de varias toneladas. Aproximadamente 2 horas después, militares y rescatistas comenzaron a llegar al lugar del aterrizaje forzoso del avión. De París a Louji. Los pasajeros fueron los más afectados. Solo imaginen por lo que tuvieron que pasar. Un ataque con misiles, un muerto y un herido a bordo, despresurización de la cabina y el avión entrando en picada. Creo que no una, sino varias veces se despidieron de la vida.
Valery Desyatkov, investigador de la KGB en Karelia, recordó que toda la cabina del avión estaba cubierta de sangre. Pero no era por las heridas, simplemente por la diferencia de presión, la gente sangraba por la nariz y los oídos. Y en general, salir de la glamurosa París para, unas horas después, encontrarte en medio de la nieve, en la taiga remota, en un país sobre el que en Occidente circulaban los rumores más terribles, no era precisamente una aventura agradable. En el avión viajaban ciudadanos de 4 países, Corea del Sur, Japón, Francia y la República Federal de Alemania. Para los habitantes de Luji, el aterrizaje del Boeing fue un gran acontecimiento, comparable solo a la llegada de extraterrestres. Por la mañana casi todos corrieron al lago para presenciar el milagro inédito. Probablemente la mayoría de ellos veía un avión por primera vez en su vida. No permitieron que se acercaran al avión, ya que estaba fuertemente custodiado por militares y civiles severos. No solo no dejaban que los curiosos se acercaran al objeto secreto, sino que también les quitaban las cámaras sin decir una palabra y velaban el rollo. Estaban armados y se preparaban para enfrentarse a los astutos saboteadores que habían cruzado audazmente la frontera estatal. Pero en realidad, los saboteadores resultaron ser civiles congelados y aterrados de muerte, a quienes tuvieron que sacar del vehículo cargándolos en brazos. Muchos hombres llevaban shorts y las mujeres usaban zapatos de tacón. A pasajeros y tripulación los trasladaron en helicóptero y autobús al centro distrital, donde los alojaron en la casa de oficiales. A los padres con hijos pequeños los alojaron en el hospital. Junto al Boeing se instaló un campamento con tiendas, donde se alojaron empleados del KGB, Dirección Principal de Inteligencia y representantes de institutos aeronáuticos soviéticos. Y como si no, por fuentes abiertas se sabe que retiraron el transpondedor, la radio de emergencia, el drenaje de combustible y tomaron muestras de los paneles del ala. Nunca hallaron equipo de espionaje en el 707, aunque lo desarmaron por completo. Aún así, las autoridades soviéticas acusaron al avión de hacer una misión de reconocimiento. Fin de la historia. Días después, los pasajeros del vuelo volaron a Murmansk y luego a Helsinki. Pero al comandante y navegante los retuvieron en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas una semana más. Al parecer los presionaron y los obligaron a asumir la responsabilidad por el incidente. Al final, los pilotos se declararon culpables y escribieron una carta de arrepentimiento al Soviet Supremo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. De inmediato los perdonaron y rápidamente los expulsaron del país. Es decir, aquí también todo terminó felizmente. Todos regresaron a casa y solo se llevaron un buen susto. Al llegar a Occidente, el comandante y el navegante dijeron que no admitieron culpa ni solicitaron nada a las autoridades soviéticas. La parte soviética se negó a realizar investigaciones internacionales y no entregó las cajas negras. Tras el incidente se formó una comisión dirigida por el mariscal Iván Pstiga, que consideró correctas y justificadas las acciones militares. Toda la culpa del incidente recayó en la tripulación de aviación. Un punto importante, la comisión no pudo determinar de inmediato quién dio la orden de destruir el Boeing. Las grabaciones del puesto de mando del 21 Cuerpo de Defensa Aérea, curiosamente, estaban borradas. Ningún piloto o comandante que interceptó el avión surcoreano fue castigado. Sin embargo, no recibieron premios ni ascensos. El país nunca supo de la catástrofe del Boeing coreano en Karelia. Se prohibió a los medios locales escribir sobre este incidente. Pocas horas tras la catástrofe, Agencia Telegráfica de la Unión Soviética publicó un breve comunicado que reflejaba la posición oficial de Moscú. Un avión no identificado habría violado el espacio aéreo soviético. No respondió a las órdenes y aterrizó en un lago en Karelia. Los informes no mencionaron el derribo del avión ni a los pasajeros a bordo. Los ciudadanos soviéticos se enteraron de la epopeya del Boeing coreano en Karelia mucho después, ya en tiempos de la perestroika. Por el alojamiento de los pasajeros y la tripulación del avión derribado, la Unión Soviética le cobró a la aerolínea coreana $100,000. Se le ofreció recoger el avión y pagar su evacuación. Los coreanos no estuvieron de acuerdo con eso, así que el avión fue desmantelado y sus partes fueron llevadas a uno de los aeródromos cerca de Moscú. El gobierno de Corea del Sur ni la Organización de Aviación Civil Internacional presentaron reclamaciones oficiales a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por este incidente. Sin embargo, tampoco era fácil presentarlas, ya que hasta 1990 no existían relaciones diplomáticas entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la República de Corea. Los habitantes de Lujov y alrededores fueron los más beneficiados. En cuanto quitaron la cerca,
Saquearon y se llevaron todo lo que quedaba, desde revestimiento de aluminio hasta vajilla desechable. Dicen que un hombre local adaptó asientos del avión a su UAZ y los usó durante 25 años más. El comandante en jefe de la defensa antiaérea, Vladimir Dmitriev, también consiguió unos asientos del Boeing coreano. Instaló 12 de ellos en su avión personal Il-14 y luego, sin ningún remordimiento, se jactó de ello en sus memorias. Algo parecido ya lo vimos en 2014 en el lugar donde cayó el Boeing Malasio en Donbass. El capitán Kim Chang-kyu regresó a Korean Airlines. Antes de jubilarse, logró acumular 30.000 horas de vuelo y trabajó como instructor, transmitiendo su experiencia a los pilotos jóvenes. El destino de otro protagonista de este drama, el capitán Alexander Bosov, es desconocido. Tras el incidente con el Boeing, el piloto fue transferido rápidamente al lejano oriente, donde se pierde su rastro. Cabe agregar que, ese día, el destino o fuerzas superiores ayudaron al piloto soviético a evitar ser el asesino de cientos de inocentes. En general, no se sacaron ninguna conclusión de los acontecimientos en Karelia. Así, 5 años después, la situación se repitió en el cielo de Sajalín, pero ahora con cientos de víctimas y gran pérdida de reputación para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando la propaganda soviética empezó a mentirle al mundo sobre el incidente, eso solo empeoró la situación. Sin embargo, esa ya es otra historia, la cual está en el canal. Hasta luego. Subtítulos.